y no hay límites, Sí. se rompe todo, ¿no? Fernán, hay una agenda de temas de salud pública que teníamos ganas de conversar con vos. Uno de ellos es una noticia que nos viene alarmando, que vemos un título recurrente una y otra vez, que es el aumento de los casos de sífilis. Te quiero preguntar por eso, pero antes Maru tiene unas placas para algunos números para desarrollar el tema, para que la gente lo entienda. A ver, vamos. Sí, son algunos números que se conocen porque viene creciendo y alarmó. Ahora Fernán nos dirá qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero 2024, fíjate, se notificaron 36.917 contagios. Y en lo que va de 2025 ya hubo casi lo mismo que todo el año pasado. Claro. ¿No? Sí, entonces se espera que también falta están altos, sí, claro, están disparados. Esto es, no tenemos acá incluido noviembre, ¿no? Pensá que todavía faltan 2 meses y ya estamos casi a los niveles del año pasado. Esto es del Boletín Epidemiológico Nacional, por eso quería ver cuál era la situación en la ciudad. Sí. Fíjate, entre el 2022 y el 2025 aumentaron un casi 39%, 38,5% los casos en 3 años. Claro. Es un montón. Digo, para una cosa específica, yo no sé si tiene que ver con el cuidado, con el cambio de hábito, pero casi un 40% más de casos entre 2022 y 2025 enciende algunas alarmas. Y fíjate lo que pasa entre los jóvenes. En algún momento hablábamos acá de la sexualidad después de los 50 y sin el riesgo de embarazo y demás. Los jóvenes entre 15 y 39 años representan el 76% de los casos. O sea que esto que nosotros pensábamos y que conversábamos un poco acá por gratis, un poco derriba esa idea, ¿no? Porque el 15 y 39 años están en edad reproductiva y tienen casi el 80% de los casos de sífilis registrados en 2025. Todo esto sobre datos recolectados, o sea, evaluados por el Boletín Epidemiológico Nacional. ¿Qué pensás, Fernando? Bueno, lo primero, para comunicar a la sociedad primero, ¿no? Sí. Obviamente esta es una enfermedad que se contagia en las relaciones sexuales y que tiene un mecanismo de prevención muy simple, que es el uso preservativo, y un tratamiento muy simple y muy eficaz, que es el tratamiento inicial frente a los síntomas iniciales, que habitualmente se acompaña de alguna lesión en la piel. De manera que es una enfermedad que debería estar mucho más contenida, mucho más controlada de lo que efectivamente está, ¿no? Eso, por supuesto que la sífilis, cuando evoluciona crónicamente, se hace más difícil de tratar, pero tiene un tratamiento muy, muy simple, muy sencillo, con un antibiótico muy fácil de aplicar y muy antiguo, digamos, el primer antibiótico que existió. Tomada a tiempo. Sí, tomada el momento que tenés la lesión en la piel. Si consultás, se trata con penicilina, es decir, es un tratamiento muy sencillito, como tratás una faringitis. Es una enfermedad muy fácil de manejar, por supuesto, en la medida que primero tomes medidas de prevención para disminuir los casos, 2, consulte precozmente. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Con tantas otras enfermedades vinculadas a la época, digamos, si ustedes lo quieren llamar de esta manera. Lo primero de todo es, en un grupo social con más dificultades socioeconómicas, por supuesto que los focos para consultar frente a síntomas que parecen menores, como puede ser una lesión, un granito o un chancro en la piel, en cualquier parte del cuerpo, son menores y la gente consulta menos. Después esa lesión en la piel desaparece y después viene la evolución crónica de la enfermedad. Y por supuesto que esas personas contagian, sobre todo mientras tienen la lesión en la piel, si siguen teniendo actos sexuales con otras personas. Entonces, primero, las situaciones de la pobreza, entre comillas, de la desfocalización del cuidado personal, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con la progresión de estas enfermedades. Y luego, por supuesto, también una parte o un grupo de la sociedad que tiene relaciones sexuales con cierta, yo diría, promiscuidad, por ponerle un nombre, pero digamos, no es un adjetivo calificativo, sino que muchas frecuencias muy abiertas, con muy poco control, que por supuesto que facilitan esta y otras enfermedades de contagio sexual, ¿no? ¿Crees que hay un relajo de las formas, de los comportamientos? Porque durante muchos años nos enseñaron, aprendimos a cuidarnos y, bueno, crecimos así, con esa premisa. Pero ¿no crees que hay un cambio de comportamiento en general? Eso, un poco lo que te decía. Sí, pero según los grupos sociales, los perfiles son distintos, ¿no? Por eso marcaba 2 tipos de comportamiento. El comportamiento de tengo demasiados problemas, tengo desinterés en mi propia historia, he perdido el sentido de la vida, no me voy a ocupar de esto. Es un grupo.
Y el otro grupo, el grupo de quiero vivirla hoy, quiero vivirlo a mi manera, no va a pasar nada, si pasa después veo. Exacto. Como que son dos grupos que son distintos, pero ambos son grupos de riesgo. Claro, ¿Y dónde se da, no sé si tenés estadística de la ciudad de Buenos Aires o si conoces estos números que daba yo, pero ¿en qué de esos dos universos se da más? El grupo más cuantitativo está en el sur de la ciudad y sobre todo está vinculado con la desgracia socioeconómica, el desanclaje familiar y de los afectos personales, el cuidado de tu propia historia. Ahí se da el grupo más significativo, numéricamente. Y después tenés el grupo más de clase media, media acomodada, que tiene más que ver con estoy buscando vivir la vida y vivirla de esta manera. Fernández, no conocía esta estadística, lo hablábamos con Vani después y ahí lo vi, pero tampoco veo campaña. Digo, porque si en los últimos 3 años aumentó casi 40%, deberíamos estar inundados de campaña de cuidate, de, no sé, usar preservativo. No veo una campaña de salud pública educando, informando, tratando de generar conciencia en las poblaciones vulnerables, pero en la sociedad en general, digo. Bueno, algunas campañas genéricas, sobre todo el cuidado en el acto sexual, se hacen, y muchas se hacen en la escuela, educando la educación sexual de los niños y sobre todo adolescentes, ¿no? En la etapa adolescente. Pero sobre todo la campaña que más impacto tiene, porque vos sabés que... Bueno, termino esta frase y después vuelvo para atrás un segundito. La campaña que más impacto tiene es el diálogo individual, personal, en el encuentro con las promotoras de la salud, con los médicos de cabecera en atención primaria. Hay una tarea cotidiana y permanente. Claro. Digamos, el sistema de salud trabaja todo el día dialogando sobre estas problemáticas, no solamente la sífilis, la tuberculosis, otras enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de autocuidado, en fin, modelos y estilos de vida. Eso se hace todo el día. Pero volviendo un segundito a tu generalidad, Maru, digamos, está bien estudiado para muchas problemáticas de la salud que una cosa es saber, otra cosa es saber cómo, otra cosa es querer y otra cosa es tener la voluntad de hacerlo. Es decir, hay 4 estadios en la toma de decisión individual sobre el autocuidado. Y en general, y pongo el ejemplo fácil, todo el mundo sabe que fumar hace mal. No necesitas una campaña para contar que fumar hace mal. La gente lo sabe. Lo que no sabe es cómo o no tiene la voluntad para hacerlo. O la decisión y luego la voluntad. Es decir, los estadios... Prochaska describir un conjunto de estadios que hacen que una persona de no darle bolilla a un tema hasta hacer efectivamente un cambio de actitud para ese tema, cuidarse, hay todo un proceso. Y ese proceso se hace acompañado por un profesional. Claro. Y mucha gente cree que haciendo una propaganda o una campaña de comunicación masiva de cuál es el problema, los ciudadanos van a cambiar de actitud. Y la verdad es que el impacto en la actitud de la gente es muy baja cuando el tema es de conocimiento general. Por ejemplo, el uso de preservativo es de conocimiento general. Puedes hacer una campaña sobre preservativo y casi nadie cambia la actitud. Ahora, vos te sentás en un consultorio, le explicás cómo lo pueden hacer, le preguntás cómo se anima a hacerlo, le tomás opiniones de cómo transitar ese camino y empezás a construir un camino de cambio de actitud. Entonces, porque si no es algo que le pasa una a todos cantidad de dinero enorme que el sistema público pierde haciendo cosas que el impacto es muy, muy bajo, aunque la gente considera que sería importante hacerlo. Pero la verdad es que impactan poco, sobre todo de vuelta en las condiciones clínicas o condiciones sociales donde la gente es un conocimiento de barrio. Digamos, ahí ya aportás muy poco. Ferran, este 27 de noviembre la diputada del PRO, Marilú Quirós, sigue convocando una charla antivacunas a pesar de todas las advertencias que vienen haciendo las sociedades médicas para charlar sobre el contenido de las vacunas del COVID. ¿Qué tienen realmente las vacunas? Encima es del PRO, supongo que a vos te interpela de una manera particular esta cuestión. Sí, claro, yo te diría, tiene 2 miradas eso, ¿no? A ver. Una mirada positiva, que es poner en palabras los debates que se dan en la privacidad de la sociedad, en palabras públicas, siempre es bueno. Es decir, acá hay un debate que es una pequeña parte de la sociedad, tiene la convicción que las vacunas no son útiles, una pequeña parte de la sociedad tiene esa convicción, una parte no tan pequeña le quedaron dudas, sobre todo con las vacunas del COVID, y la gran mayoría de la sociedad, porque digamos 70% de la sociedad se vacuna regularmente, la gran mayoría de la sociedad entiende y está convencida de que es una medida de prevención muy útil, así como la ciencia lo demuestra y la experiencia a lo largo de décadas lo demuestra, ¿no?
Entonces, a mí me parece que siempre poner en palabras los conflictos sociales es bueno. Entonces, esta es la cara linda de lo que vos me estás diciendo. La cara de riesgo, digamos, voy al otro punto, es ¿y cómo va a ser esa puesta en palabras? Es decir, ¿cuál nivel de rigurosidad científica va a tener? ¿Qué hilos, entre comillas, de dudas o de paranoia vas a intentar dejar en la sociedad para generar más conflicto en aquellos grupos que comenté al principio? Y ahí es donde yo pongo un pero, un cuidado y que me preocupa. ¿Pero no pensás que debería pedirse que no se haga o es imposible eso? Yo vuelvo al punto. La negación del diálogo en salud nunca es buena. Claro. Es preferible que emerja la opinión, aunque sea un subgrupo muy pequeño, que emerja la opinión y que se dialogue en palabras la problemática sanitaria. Lo que pasa, siempre Fernán, que vos negás los debates, los diálogos siguen por abajo, sobre todo en la época actual, donde la conectividad, digamos. Yo creo que es mejor ponerlo en palabras. Pero no lo legitimás, porque digo, una cosa es que yo... Una cosa es que yo coincido con vos, hagamos de cuenta que no existe, existe, traigámoslo a la luz. Pero si vos traes eso a la luz con todos interlocutores que en lugar de discutir ese concepto lo avalan y te dan argumentos científicos para que vos puedas no desarmar tu prejuicio, sino ratificarlo, y lo haces en una instancia institucional como es un anexo del Congreso y convocado por una diputada que cuando le preguntaste dice que no es médica, pero que ella tiene muchísimas dudas. Y déjame traer dos cosas que dijiste. Me da un poquito de temor. Primero de todo, claro que sí, esa es la cara que yo digo, depende de cómo se dé ese debate. Punto número uno, así que te acompaño en el comentario. Solo me gustaría observar de tu comentario que hablaste y te dan evidencia científica. Evidencia científica de que las vacunas generan más daño que beneficio no hay, con lo cual eso no lo van a poder hacer. No, pero vos sabés muy bien. Lo presentan como científico. Por eso de vuelta, cuando vos, las ciencias en salud tienen unas metodologías que se llama el método científico, ¿no? Tienen unas metodologías. Las metodologías de la investigación de las vacunas son contundentes y no dejan ningún lugar de dudas de que todas las vacunas, como todo medicamento, tienen algunos efectos adversos, pero claramente el beneficio social es infinitamente mayor al riesgo que corres con la vacunación. Eso está sobradamente documentado para todas las vacunas, incluso al día de hoy con las vacunas del COVID, que entraron de una manera mucho más acelerada, mucho menos evaluada. Entonces, si el diálogo es científico, sería una gran cosa. El punto es que no sea científico y que sea de opinión. Entonces aparece... De vuelta, por eso yo le estoy comunicando a la sociedad que una cosa es la opinión y hay que saber, bueno, ustedes de eso trabajan todo el día, entre la opinión y el dato, ¿no es cierto? Entonces la opinión de una persona, la sospecha de otra persona, la duda de otra persona es absolutamente válido y es bueno que se ponga en diálogo porque sobre la opinión, la duda, la sospecha, uno puede hacer razonamientos lógicos y luego datos científicos. Entonces yo creo que ese proceso puede ser positivo según cómo se trate. Todo indica, o todo parece indicar, que el tratamiento no va a ser de lo más armónico posible. Y ese es el problema de ese encuentro. ¿Pudiste hablar con Marilú? No tuve diálogo. Ella no me consultó, con lo cual no he tenido diálogo con ella. Es alarmante que hasta donde vimos la semana pasada, que hubo una discusión aquí con una pediatra muy interesante que tuvimos todos, porque también todos estamos un poco en contrapunto con esta cuestión. Pero los datos que traía Maru la semana pasada eran de que la vacunación está en un declive. Eso es... Bueno, a ver, déjame poner un poco una descripción general de los datos y después una pequeña observación de lo que discutieron el otro día. Yo tuve la oportunidad de escuchar una parte. Digamos, lo primero de todos, desde antes de la pandemia, nosotros veníamos con niveles ustedes saben, el calendario argentino, ya lo dijeron ustedes, es verdaderamente muy completo y de muy buena calidad. Veníamos con niveles de arriba del 90%, con un declive casi anualizado en los últimos 3 años prepandemia, que era un movimiento bastante universal, europeo, o universal occidental, ¿no? Europeo, de Estados Unidos, de Canadá. Había toda una movida de algún subgrupo muy pequeño de la sociedad que había decidido por su cuenta ya no vacunarse o vacunar a sus hijos. Pero era muy pequeño, era de goteo anual. En la pandemia se generó todo el debate de la vacuna, la geopolítica, digamos, medio universo opinaba con su criterio, sin mucha base científica, sobre el impacto, los riesgos, los efectos. Por supuesto que fue una vacunación masiva en todo el mundo que ahorró un montón de vidas y recuperó un montón de personas, y al mismo tiempo hubo un montón de efectos adversos, porque como todo medicamento. Y entonces sobre esos efectos adversos se hicieron todo tipo de comentarios. Eso generó una masa
yo diría que 10, 15, 20% de la sociedad entró en dudas. Cuando antes el grupito era de 5, 6, 7%, hubo un grupo así más intermedio que tiene alguna duda, que para alguna vacuna sí o no, o que si le queda cómodo o está al tiro, se vacuna, pero en realidad duda. Eso es lo que nos dejó la pandemia. Lamentablemente el debate de las vacunas en la pandemia nos dejó esa situación. Y eso hizo que bajemos 10, 15 puntos la tasa de vacunación de casi todas las vacunas en la Argentina. De casi todas, porque no todas. Y así estamos hoy. O sea, la pandemia hizo, las vacunas del COVID tuvieron un efecto arrastre sí, porque fue la primera vez, en otras vacunas. Por supuesto, porque fue la primera vez que se implementó una campaña de vacunación sin la suficiente cantidad de años para documentar a largo plazo los efectos de esa vacuna. Y muchas, ¿no? Porque fueron, de repente volvimos 2 años. 7.000 millones de personas. Claro, pero además muchas dosis, digo, nos vacunamos muchas veces sin... Claro. Me parece que ahí el miedo a no poder salir y no sé qué hacía que te pusieran, no sé lo que me estás poniendo, pero ponémelo porque yo quiero recuperar mi vida. En realidad estaba documentada la seguridad y la eficacia en el corto y el mediano plazo, y por eso se habilitaron para aplicar de manera de emergencia. Hoy ya está asegurada la seguridad y la eficacia a largo plazo, con lo cual hoy podrían ser una vacuna como cualquier otra habilitadas. De hecho, en algunos países ya las han habilitado como vacunación crónica. Pero más allá de eso, hubo un debate que si Rusia, que si China, que generó en la gente un nivel de desconfianza. Que eso trajo la consecuencia de que hemos bajado 10 o 15 puntos de la prepandemia a la pospandemia. Pero hago un último comentario y te doy la palabra, perdona, porque me parece importante. Ahora, hay que aclararle a la gente, porque si no se usan números que son alarmantes, y yo creo que desde acá no se sale con alarma, como siempre me gusta decir, se sale dialogando, poniendo los datos reales sobre la mesa y viendo cómo podemos cambiar de actitud, que es un poco esas 4 etapas que yo dije al principio. Del año pasado a este año, la forma de reporte de la vacunación cambió. Entonces, la traza histórica no es comparable. Ha habido, seguramente, sobre todo en la segunda dosis, la triple viral, que es la que tiene la de sarampión, ha habido un cambio de forma de reporte que significa cerca de 15 a 20 puntos menos en la comparación entre años. Es decir, que si vos siguieras midiendo de la misma manera que se medía antes, en realidad el descenso fue mucho menor de lo que se está reportando. Sí, entonces, eso lo contamos porque cuando busqué los datos decía que caía 45%. Claro. Esto tendría que ser un escándalo nacional, y ahí me explicaron que en el 2023 cambió y se hace con DNI y persona, o sea, no se hace ya como más general y por planilla. Estaba la médica que dijo que era que le llamaban palotes, no sé. Sí, en realidad se tomaba. Que ahora se identifica y... Claro, hasta ahora se tomaba. Vos habías nacido en el año X y te tenías que vacunar entre el 5º y 6º año de vida. Entonces se tomaba todo el año calendario a la espera que aparezcas vacunado. Ahora no, cuando se cumple tu cumpleaños, digamos, si no estás vacunado se te registra como no vacunado. Y mucha gente en los otros 6 meses que quedan en el año se vacunan. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comparación. El descenso no fue de ninguna manera de la magnitud. Quiero volver un segundo a lo que... Quiero entender por qué es bueno el debate. La diputada Quirós presenta un proyecto para revisar la ley 27491 que marca la obligatoriedad de la vacuna. Y dice, estoy en contra de la vacunación obligatoria y compulsiva. Tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tengo que hacer. No me pueden ir a buscar con la policía para que me vacune. O sea, la diputada está abriendo el Congreso para discutir vacunas. En paralelo presenta un proyecto para que sea voluntaria la vacuna. Digo, y pone en duda lo que está diciendo. No sé si es una discusión River o Boca. Es como... No es River y Boca. No, yo no lo planteo de esa manera. Yo digo que toda problemática que atraviesa la sociedad y es significativa, es bueno ponerlo en palabras con una metodología que sea respetuosa, que diga las cosas tal cual son y que tengas datos. Pero no estás garantizando ese lugar, Fernando. Claro. Yo entiendo tu espíritu democrático y republicano, pero lo que estamos hablando acá es de una persona que tiene una posición anticiencia y la va a dar por validada en la institución. Déjame darte dos títulos más importantes de la República. Déjame darte 2 títulos del panel. Está bien. Vacunas de calendario de autismo a cargo del médico Oscar Bota. Segundo panel, víctimas ignoradas por el Estado. Sangre de vacunados al microscopio. Bueno, déjame decir de vuelta. Autismo, una discusión que... No hay ninguna evidencia científica de que una vacuna genera autismo. Es más, sí se ha vinculado el autismo con otras prácticas de la vida cotidiana, y hay mucha relación de autismo y la microbiota, la bacteria intestinal. Es decir, se ha demostrado que otros fenómenos de la época
se vinculan al autismo de una manera bastante clara en términos científicos, y no hay ninguna. El único estudio de autismo y vacunas que se publicó ya hace 25 años fue demostrado que fue un fraude científico, digamos, con lo cual no hay, vuelvo al punto. Lo bueno, porque hoy estamos hablando de esto, entonces poner en palabras no es lo que va a pasar en esa reunión, poner en palabras es la sociedad hablando, las sociedades científicas hablando, los ministros de salud hablando, la sociedad escuchando. Debería estar entonces. Eso es poner en palabras. Y dame un segundito, porque voy a las palabras que vos trajiste. Es, a ver, que alguien diga es ridículo que te manden la policía a tu casa para que te vacunes. Pasa. La verdad es que eso hoy no pasa. Eso no pasa. La ley dice que la vacunación es obligatoria, pero la obligatoriedad siempre está restringida a que el sujeto o sus cuidadores o padres tengan la disposición de vacunarse, claro, que es muy alta, vuelvo al punto, 75%, es decir, 3/4 partes de la sociedad tiene claro que esto es así. Nosotros lo que tenemos que trabajar sobre esos 20 puntos que perdimos en la pandemia, que tienen algún grado de duda por lo que ocurrió en el debate en ese momento. Pero decididamente los antivacunas son un grupo muy pequeño de la sociedad. El gran tema es un grupo muy grande que entró en conflicto intelectual, en dudas, que no toma la decisión del acto. Pero no es que son antivacunas, que creen que la vacuna le hace mal a todo el mundo. Entonces yo creo que, de vuelta, no voy a defender esa actividad que va a ocurrir en el Congreso, no es ni mi rol ni mi convicción. Claro. Pero sí quiero aprovechar, porque toda situación es una oportunidad para dialogar con la sociedad y poner los temas importantes en diálogo. Y esta es una linda oportunidad para que todos dialoguemos, no solo lo que ocurre en esa reunión, sino la Argentina dialogue sobre este tema. Claro, el problema es que, que es una cosa de la época también, si esa discusión quedara inclusive en el Congreso, pero después de eso se hace un reel, y eso después a ese sector que tiene duda, quizás no le llega este reel, le llega el reel del Congreso, que está hecho en el Congreso, entonces dice, tengo una duda que es legítima, como cualquiera, y la veo en el Congreso, entonces no es una fake news, no es un invento, lo están diciendo en el Congreso de la Nación. Entonces lo agarro y digo, ven, ese es el riesgo que yo veo de este tipo de. Es que yo estoy de acuerdo con ustedes, no estamos contraponiendo. No, por eso. Pero ojo, toda la sociedad, todos los medios de prensa, todos los reels que creamos todos, también circulan. Exacto. Entonces tenemos una oportunidad. Pero viste que el algoritmo es tramposo, Fernán. Viste que el algoritmo te dice lo que te va a decir a vos lo que no le llega a nuestro reel y llega el del Congreso. ¿Y por qué no discutimos de los algoritmos entonces? Sí, también. Claro, porque yo creo que ese es uno de los problemas de la época. Claro. Bueno, el daño que nos hacen los algoritmos en esta lógica de que vos accedes solo a lo que pensás. Porque no es un tema que va a la salud, pero va también a la construcción social, a la ciudadanía. Yo creo que es mucho más profundo ese planteo que el otro. Uno de los temas que queríamos hablar con vos era el de la salud mental. A propósito, no me acuerdo qué evento había habido de una persona en situación de calle que la mujer brasileña que vino a ver a la hija y una persona de la calle le pegó un golpe, la mujer cayó al piso y murió a pocas horas después. A propósito de ese caso, empezamos a hablar de la salud mental. Salió el documental de Ofelia Fernández sobre los jóvenes y las pantallas y los algoritmos y demás. Y el sistema de salud, ya no público, sino también privado, que de repente no puede satisfacer a toda la demanda sobre pedidos de salud mental en una atención temprana, en situaciones más graves. ¿Es así? Claro que es así. Bueno, digamos, son diferentes campos, ¿no? Lo que tendríamos que hablar. Pero básicamente estamos viviendo una época que nos enferma. Nos enferma en el cuerpo y nos enferma en la salud mental. Entonces, por supuesto que si vos pones una forma de vida que enferma a una parte muy grande de la sociedad, no hay sistema de salud que lo pueda atender. Lo que tenés que trabajar es sobre la sociedad, además de fortalecer el sistema de salud. Porque acá hay dos cuestiones. Es cómo hacemos para atender los que hoy tienen estos problemas y, por otro lado, cómo hacemos para que mañana los que tengan estos problemas no sigan creciendo. Por eso lo del algoritmo es una piola de un ovillo enorme que tiene que ver con lo que vamos a empezar a hablar ahora. Digamos, porque vos hablás hay diferentes componentes o modalidades, ¿no? Una cosa son los adolescentes, que tienen una problemática muy particular, y otra cosa es la salud mental en general de la sociedad, y ni que hablar salud mental y consumo, y ni que hablar salud mental, consumo y calle. Entonces vamos al primero, si les parece, y después vamos al segundo. Digamos, en términos de la adolescencia,
la adolescencia son los momentos más críticos de la vida. Tal vez con la vejez, en el momento que te preparás para tu propio fin, sean los momentos más críticos de la vida, ¿no es cierto? El adolescente tiene que pasar de ser una persona de que tiene un mundo dado, contenido y controlado, donde tiene un tutor o unos tutores que le resuelven buena parte de su problemática o se la atienden en general, a un mundo de adultos donde se expone a todo tipo de relaciones, agresiones, violencia, riesgos, conflictos. Ese traspaso de una persona que es parte de una familia o de un conjunto a una persona que es autónoma y se enfrenta a la vida, históricamente lo dimos de manera progresiva a lo largo de 6, 7, 8 años. Muy tutelado por la escuela y muy tutelado por tus padres. Nuestros padres, digamos, a lo mejor ustedes son muy jóvenes para mí, pero en mi época, digamos, nuestros padres nos acompañaban y uno iba testeándose cuán grande era. Y de ratito te sentías grande y de ratito volvías a tu papá o tu mamá a pedir ayuda, que no podías administrar, que te hacían bullying, que tenías este problema, que no te gustaba cómo te vinculaba. Pero esa socialización al mundo adulto era progresiva, acompañada y tutelada. Hoy que están solos. Bueno, hoy los chicos, a los 11 años, se enfrentan a la totalidad del mundo adulto de un día para el otro a través de una pantalla o a través de una socialización no acompañada, porque también es cierto que los padres, entre el trabajo, los problemas que tienen y la poca preparación que tenemos como padres para transitar este acompañamiento, miramos para otro lado y los chicos socializan al mundo adulto de golpe. ¿A los 11 empieza la adolescencia? No, la adolescencia empieza para cada chico en diferente edad. Pero hoy más o menos. A los 11 tienen todos una computadora y una pantalla, algunos a los 9. Pero quiero decir, te expones a un mundo adulto donde te pueden hacer bullying, grooming y todas esas palabras que se van inventando, que vos antes lo tenías muy contenido y te ibas forzando tu personalidad a vincularte con esa agresión. Hoy la tenés toda de golpe y los chicos pierden la confianza en sí mismos hasta que pierden el sentido de vida. Entonces, hay un problema acá, que no es solo el tema de la pantalla y del jueguito. Es un tema de cómo estamos transitando la adolescencia de nuestros niños y cómo los adultos padres nos hemos desviado y desinteresado, no por maldad, sino porque no sabemos ni cómo administrar eso. Sí, tengo un tema con eso, que es que, ¿sabes qué me pasa? Por momentos, estoy muy de acuerdo en lo que decís, y por momentos también, estos días, pensaba que las pantallas también están haciendo algo muy positivo y muy bueno, que es completando un vacío educativo que existe en las infancias, hablando como se habla. Me parece que las redes sociales, empecé a cambiar una manera de pensar. Me cansé de que todo el mundo cite el libro de Jonathan Haidt sobre la adicción ansiosa, la generación ansiosa, y también empecé a correrme de demonizar todo el tiempo eso y decir, che, pero pará, porque si no fuera por el acceso a la información que hay, que si lo administramos bien, funciona bien, yo creo que la escuela pública no termina de completar ciertas cosas. Por supuesto, pero podemos los padres completar procesos educativos con internet y con redes, ¿no? Pero a ver, nada es bueno o malo por definición. Claro, pero estamos siempre vos te fuiste a otro campo, ¿no? Yo hablo del campo de los vínculos personales y vos te vas al campo del conocimiento. Sí, las dos cosas están en la pantalla. Es que también en la interacción en las redes sociales es una forma de conocimiento, porque yo le tengo que enseñar a mi hijo a conversar en un foro donde puede haber un desconocido. Sí, pero sí, claro, obvio. ¿No? Bueno, esa es la parte donde los padres un poco como que no acompañan, ¿no? Claro. Y que hay que acompañar. Claro, pero hay que entrenar eso. Mi punto central ahí es que cuando vos te conectás con la sociedad adulta sin filtro y sin fin, porque es una conexión cotidiana de un montón de horas, estás expuesto a un mundo que no estás preparado para exponerte. Claro. Entonces, es muy traumático y los chicos se sienten muy solos, los padres no saben qué hacer. Entonces, por eso la época y la salud mental de los adolescentes es todo un tema que podemos poner más psicólogos, más psicopedagogos, más psiquiatras. De hecho, nosotros estamos fortaleciendo mucho, construimos una red de neurodesarrollo para acompañar a los más niños. Hacemos diálogos en las escuelas, en la totalidad de las escuelas públicas las visitamos una vez al año, hacemos diálogos con los chicos, buscamos los que están en más... Es decir, el sistema de salud tiene mucho para hacer. ¿Y qué sale ahí? ¿Qué es lo que vos ves en las consultas? ¿Qué les pasa? Porque nosotros estamos suponiendo... Las consecuencias es lo que te acabo de decir, que el chico se siente solo, que ¿te creció el índice de suicidio o te creció la angustia o creció la ansiedad? El índice de suicidio se triplicó en la pospandemia en el mundo, no en la Argentina, en el mundo. Y vuelvo al punto. Un niño que no tiene construida su personalidad para tolerar un vínculo violento, agresivo, maltratador, psicopático,
vos les ponés a todo tipo de vínculos muchas horas por día. Y si vos mirás para atrás, ¿qué encontrás con los chicos cuando tienen autoagresiones o lesiones o están muy mal o están muy deprimidos? Encontrás chicos que se sienten maltratados, ninguneados o burlados por el sistema. Claro. Que básicamente es a través de la pantalla, pero por el sistema en general. Una cosa es ir a la escuela y que un día te hagan una cargada, y otra cosa es estar 5 horas por día. Cada vez que prendes la pantalla te están burlando. Y además la burla de la pantalla tiene un nivel de generalización que no es el que te hizo un bullying en el rincón y vos y él se vieron. Es toda tu masa social se entera de lo que te dicen. Entonces es un tema súper delicado. Yo creo que hay... Entonces, en tema de adolescencia, no quiero esquivar el otro tema que es mucho más complejo, además. Porque este sería, en parte, empezar a acompañar en la resocialización del niño con los nuevos instrumentos de la modernidad, que es la pantalla, la red. Yo creo que hay que entender que el niño necesita un acompañamiento continuado de 4 o 5 años hasta construir su personalidad, saber quién es y, sobre todo, cómo se vincula con un medio externo, que a veces es afectivo y a veces es agresivo y tiene la misma cara todo el tiempo. Claro, eso está en la mesa de la discusión de la salud pública. ¿Los funcionarios se sientan a discutir esto? ¿Están discutiendo esto permanentemente? No, permanentemente no, porque tenemos un conjunto de problemas, pero es un tema de debate, por supuesto. Y yo lo pongo en mis diálogos. Yo hago reuniones sociales una vez por semana, hago encuentros con la comunidad y todo el tiempo hablo de esto. Todo el tiempo hablo de esto. Claro. Lo que también es cierto, y damos talleres en varios hospitales, pero digamos, el Casa Cuna es el ejemplo paradigmático de esto, es talleres de capacitación de padres. Porque, digamos, los chicos que tienen problemas de socialización, que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas del lenguaje, que tienen problemas de la salud mental, naturalmente vas al profesional una vez por mes, una vez cada 15 días, un par de veces al año, pero después estás todo el día con tus padres, que son los que verdaderamente pueden tomar las riendas cotidianas. Yo contaba acá que una de las que hace encuestas de beneficios para los trabajadores de empresas, cuando le consultaron a los trabajadores, ¿qué beneficio les gustaría que la compañía les ofrezca? Capacitación para tratar con mis hijos adolescentes. Como que el adulto también siente que le falta... O sea, como, no sé qué hacer, este chico está deprimido, la pantalla, no sé qué hacer. Yo te diría que es una linda respuesta de un adulto. Claro, pero me llamó la atención. No, porque lo más común es que te digan que busquen la solución y la culpa afuera. Claro. Que son mucho más dramáticos, más adolescentes. La cosa. Entonces van y se pelean con la maestra, van y se enojan con el sistema de salud. La preocupación en los adultos me parece que... Eso es bueno. Que ahora es, viste, como... No quieren echar las culpas, quieren resolverlo. Bueno, por eso es lindo escuchar. Claro, bueno. Porque lo que necesitamos es justamente... toma de conciencia y cambio de actitud. Volvemos a los 4 pasos esos. Digamos, necesitamos volver eso. Y vamos al otro campo, si a ustedes les parece. La otra cosa bastante característica de la época, porque de vuelta es... Yo siempre digo una cosa, si vos pasaste de 5% de personas con sobrepeso y obesidad hace 25 años, y hoy estás en 35%, ¿vos crees que el obeso o el que tiene sobrepeso es el paciente? Es decir, ¿se enferma el ciudadano o la época te enferma? Claro. Porque esos tipos antes vivían hace 50 años y no eran gordos. Claro. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con no individualizar todas las enfermedades de la época, porque la época nos está enfermando. Y la solución, por supuesto, que hay atención individual, pero hay que entender que hay que atender a la época. Claro, a las cosas de la época que te generan eso. Fíjate cómo irrumpió. Porque si no, no salimos nunca. Cómo irrumpió ahí justamente en estos días, eso lo hablábamos con Marina, nuestra jefa de producción, hay una discusión en redes por el tema Ozempic versus dieta keto. Bueno. Porque Miguel Granado adelgazó con... Bueno, pero ahí está, ese es un tema, igual nos estamos desviando. Si querés cerrar este punto, a mí me parece que es una desproporción racional, si querés usar la parte prefrontal que tenemos hace unos cientos o miles de años. Es una desproporción racional. Que vos tenés una forma de vivir, una forma de producir alimentos, una forma de consumir alimentos y una forma de vincularte en la sociedad en términos afectivos y de vínculos sociales, que es todo lo que te sana. Una forma de hacer todo eso, que te engorda porque te pone ansioso, te engorda, comés chatarra y alimentos que te hacen verdaderamente muy mal. Y la solución de eso, en vez de decir, che, ¿y por qué no revisamos cómo estamos viviendo? Porque tenemos miles de años de vivir distintos. ¿Por qué no revisamos cómo estamos viviendo, comiendo y produciendo? En vez de dar ese debate que es profundo y transformador, es ¿y con qué molécula puedo atender las consecuencias de vivir mal? Claro, ¿de qué modo resuelvo rápido esto? Y aparecen influencers mostrando lo bien que le va. Y la pregunta es, ¿y tu estilo de vida, tu forma de vida?
lo que te llevó a donde estabas. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás guardándolo bajo la alfombra? Sí. Entonces, por eso yo prefiero un debate más estratégico, entiendo, más allá de que después al paciente lo atendés, le das tratamiento local o individual. Pero volviendo un poco... Pero en términos de alimentación y salud nutricional y todo esto, por ahí esto es un lugar común o por ahí estoy equivocado. ¿No es que los pobres comen mal y los ricos comen bien? ¿No funciona finalmente así? Los ricos se cuidan y hacen todo lo que pueden. Yo te diría... Y que son pocos en la Argentina y las clases medias, medias bajas comen lo que pueden cuando pueden y mal. La pobreza enferma y mata. Sí. Eso está sobradamente documentado. Hay trabajos que muestran que los pobres viven 20 años menos que las personas. El quintil inferior de una sociedad, hay trabajos publicados, muestra que el quintil superior vive 20 años más que el quintil inferior. Sí. Wow. Si vos vas a lugares de ABC1, vas a encontrar mucha gente de la tercera edad. Si vas a lugares muy pobres, no vas a encontrar gente de la tercera edad. Exactamente. Entonces eso está recontra documentado y se lo llaman determinantes sociales de la salud, que son cuestiones de la vida social, socioeconómica, educativa, forma de vinculación, forma de trabajo, acceso al trabajo, al techo, todo lo que hace a la vida de las personas. Sí. Te provocan enfermedad y la enfermedad te condiciona o empeora las condiciones aquellas porque perdés el trabajo, no puedes ir a la escuela. Sí. Entonces, a veces es un ciclo de alimentación negativa dramático. Sí. Entonces, porque ¿Y es parejo en la ciudad? ¿En la ciudad es parejo? Digo, en la ciudad vos ves... No, por eso los sistemas públicos tienen un foco muy intenso en determinantes y está muy desarrollado el sistema público en el sur de la ciudad y en el norte se atienden más, entre comillas, las enfermedades biológicas o médicas, pero del otro lado hace mucho más prevención y trabajo sobre los determinantes. Es decir, la forma en que se atiende a una persona de dificultades socioeconómicas es bien diferente y las políticas públicas se adaptan a ese escenario. Claro, claro. El tema es cómo hacer para educar, estábamos con la idea de que te engorda la época, ¿no? Sí, claro. Cómo educar para una alimentación. Lo que está recontraestudiado, y hay una publicación reciente que muestra de manera categórica, es que los lugares donde vive la gente con ABC1, los alimentos que están a la disposición de la compra son de mucho mejor calidad y mucho más sanos que los alimentos que están a disposición de la compra en los lugares donde vive la gente más pobre. Eso hay un estudio sobre la ciudad de Baltimore que es impresionante. Que te demuestra que si vos sos pobre y vives en un barrio pobre, no es que no solo comes mal porque es lo que es más barato, sino que es lo único que tenés para comprar. Tenés que tomar un colectivo para comprar algo sano. ¿Pero eso no es por una lógica de mercado? Por supuesto. Yo que digo, ¿para qué voy a poner productos que nadie va a comprar? Bueno, ahí están las políticas públicas. Bueno, ayer un influencer... También, ¿no? en esta discusión, perdón que vuelvo con el tema Miguel Granado, keto, Ozempic, pero me obsesiona un poquito el tema. Ayer la historia de Miguel Granado, diciendo yo hice keto, lo ven millones de personas, estaba cocinándose gírgolas. ¿Entendés? Entonces, es como la gírgola es un producto de ABC1. No es eso. Pero ese mensaje va para el que come fideo. Cuando vos analizás los temas de resultados inapropiados en los sistemas de salud, existe lo que llama un análisis de causa raíz. Se usan algunos métodos que yo no me voy a poner muy técnicos. La espina de Ishikawa, diferentes métodos para encontrar la causa raíz. Estamos discutiendo las consecuencias, no estamos discutiendo la causa raíz. Está como desordenado. Y si vos querés resolver estructuralmente un problema, no lo vas a resolver ni dándole una molécula. Así, lo vas a tener al individuo. El problema global no lo vas a resolver ni dando una molécula, ni lo vas a resolver generando una dieta que requiere o de dinero o de una enorme disposición. Claro. Es mucho más razonable ir más atrás y encontrar qué hace que comamos tan mal. ¿Por qué tenemos los alimentos multiprocesados tan a la vista, tan cerca? ¿Por qué los alimentos tienen estos conservantes que nos dañan la flora intestinal? ¿Por qué decidimos vivir y trabajar de esta manera? Si no hay otras maneras de socializar en esta época, que fue como vivimos siempre. ¿Quién nos hizo creer que esta era la única manera de producir y de vivir bien, cuando todos vivimos mal? ¿Cómo fue eso? Que llegamos acá para vivir mejor y estamos todos más enfermos. Total. Es súper interesante, pero no está esa discusión. Bueno, no, pero para. Bueno, sí, no sé, pienso, estamos todos más enfermos. Estamos todos más enfermos, todos vivimos más. No, a ver, de vuelta. Primer punto, la discusión. No, quizá con diferencia, pero todos vivimos más. Vamos a analizar eso que dijiste. Primero, la pospandemia. Bueno, no me voy a volver muy técnico. Primero, la expectativa de vida al nacer aumenta permanentemente.
Eso tiene que ver sobre todo con que hay menos mortalidad infantil, porque cuando muere una persona de un mes, te baja el promedio mucho más que si vive entre 80 y 83 años. Porque perdés 80 años en el promedio, en la suma. Sí. Por eso lo entendés bien. Sí. Entonces, el aumento de expectativa de vida al nacer aumenta sobre todo porque la mortalidad infantil va descendiendo y eso tiene que ver con la capacidad del sistema de salud y de la sociedad de cuidarse mejor en el embarazo, en los primeros días. Y de las vacunas, efectivamente. Eso es un aspecto. Y luego, los grupos de mejor condición económica van viviendo cada vez, van estirando el fin de la vida. Los grupos de mejor condición económica. No es un fenómeno masivo en la sociedad, es un fenómeno de inequidad de la sociedad. En el segmento más bajo, de socioeconómico más bajo, sí. ¿No aumentó? Bueno, sí, porque disminuye la mortalidad infantil, pero vuelvo al punto. Por supuesto que se han atendido mucho más las enfermedades del cáncer. Yo no quiero estar, digamos, no quiero decir que me malinterpreten, porque obviamente ha aumentado la expectativa al resolver problemáticas que antes no se resolvían. Pero sobre todo el aumento de la población en la tercera edad tiene que ver con la gente de mejor condición económica, porque ya les digo, si ustedes van a un barrio muy pobre y lo transitan, les va a costar encontrar un varón de la tercera edad y va a haber algunas mujeres de la tercera edad. Es interesante eso. Entonces hay que tener, digamos, hay que poner, porque los promedios son los promedios, pero después los subgrupos se comportan y las inequidades se van expandiendo. Claro. Entonces yo creo que el punto es mucho más sano, más racional, más lógico, atender las causas raíces de por qué la sociedad enferma, porque después, digamos, la gente con más dinero se enferma de otras cuestiones, ¿no? Sí. Después están los trastornos de salud mental, los problemas de los adolescentes, los problemas del consumo, es decir, hay otras problemáticas allí. Entonces yo creo que es más racional poner en debate las causas raíces mientras además atendés a los emergentes, porque, a ver, son dos cosas. Una es cómo se generan nuevos emergentes y otra, y cómo atendés a los emergentes que tenés. Pero se da demasiado el debate hacia atender al emergente y se pone poco debate en cuáles son las causas que nos van enfermando. Exactamente. Fernán, tenemos que cerrar, pero quedaron dos temas, si los puedes responder brevemente. Se lee que subieron los casos de COVID y viene el dengue, viene la época del dengue. ¿Hay que tener un cuidado especial por estas cuestiones? Bueno, de los casos de COVID, en realidad, desde la pospandemia, nosotros venimos teniendo en la ciudad dos, entre comillas, olas pequeñas de casos de COVID al año. Sí. Habitualmente en el otoño-invierno una y habitualmente en noviembre-diciembre la socialización de las fiestas otra. Sí. Eso es lo habitual. Sí. Este año la única rareza que hubo, que al menos en la Ciudad de Buenos Aires, aparecieron los casos en vez de noviembre-diciembre, en septiembre-octubre. Okay. Hubo un aumento circunstancial, con aumento también del virus de la gripe y demás. Pero es lo que va a ocurrir con ese virus de manera permanente. Exacto. Siempre hay que recordar que las vacunas para el COVID que hoy se utilizan son vacunas que están sobradamente documentadas como eficaces, que tienen sus efectos adversos como todas, pero que son solamente eficaces, y el plan de vacunación es a los grupos de riesgo mayores de 60 o 65 años y a los grupos, las personas que tienen enfermedades acompañantes graves, una dosis de vacuna al menos al año. Yo lo que siempre digo es, al momento de aplicarte la de la gripe, aplícate en el otro hombro en el mismo momento la del COVID del año, y con eso tiras todo el año. Eso es lo que yo hago en lo personal. Perfecto. ¿Y dengue? El dengue, como siempre decimos, el dengue tiene dos componentes para que brote. Es el componente de que esté el virus, que esté el mosquito que lo transmite, y que venga el virus a la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires no está el virus. Alguien los tiene que traer a que venga a circular de vuelta. Claro. Todos los inviernos desaparece el virus de la ciudad y todos los veranos reentra. Entonces, en términos de mosquito, este año hemos tenido unos fríos mayores. Hasta el día de hoy venimos nosotros tenemos una red de 260 detectores de mosquito Aedes aegypti, no de cualquier mosquito, de la en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que venimos viendo en las detecciones semanales es que viene un poco por debajo de otros años. Bueno, porque tiene frío. Por los fríos que hemos tenido, pero ya va a picar. Va a picar cuando empiecen el calor. Entonces, el mosquito está ahí. Siempre recordar que el mosquito que te pica y te transmite es un mosquito que está alrededor donde vos vivís. No es el mosquito de la plaza, del río. Ahí hay otros mosquitos. El Aedes aegypti está en tu casa, en tu trabajo. Y después el virus. El virus viene de los países limítrofes, del sur de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, de Perú. De ahí viene el virus todos los veranos. Claro. En los años que tuvimos brotes muy grandes, que fueron 2 años consecutivos, eran también años
donde el dólar en la Argentina estaba muy caro y había mucho turismo receptivo en noviembre y diciembre. Mirá. Entonces el virus venía muy precozmente. Claro. Con los brasileros o los familiares de personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires y traían el virus muy precozmente. En esta situación donde el turismo es más emisor que receptivo, el virus está viniendo, ya lo vimos el año pasado, aparecen los casos más o menos significativos a partir de la segunda quincena de enero, cuando vuelve la gente que fue por las fiestas o se fue de vacaciones. Entonces tenemos una pequeña mejoría estos años que tiene que ver con que las olas empiezan más tarde. Claro. ¿Cómo va a ser la ola de este año? Nadie lo puede anticipar. Sí podemos decir que al día de hoy los registros de enfermedad en todos esos países que yo conté vienen por debajo del año anterior, que ya había sido un año bajo. Claro. Es decir, que hay indicadores incipientes de que probablemente el virus no venga tanto a la ciudad de Buenos Aires este año. De vuelta, nadie puede predecir qué es lo que va a pasar con el brote, ¿no? Cortito, porque sí, pero lo de la vacuna del dengue... Nosotros estamos vacunando en la ciudad de Buenos Aires a todas las personas de 15 a 59 años, que es la ventana donde está demostrada claramente su eficacia y su seguridad. De 15 a 59 años, libremente en los vacunatorios, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud de la ciudad. Todos nosotros podríamos ir a vacunarnos contra el dengue. Sí, claro. En la ciudad de Buenos Aires, sí. Y es recomendable que si uno va a Brasil, eso es recomendable ponérsela. Bueno, el tema de la recomendación es más una indicación individual, digamos. No es una vacuna que esté en ningún calendario de ningún país para recomendar masivamente. Claro. Pero una vez que te la diste y te diste las 2 dosis, quedas cubierto. ¿O no? La doble dosis de... No estoy pensando, mi hijo tuvo dengue, entonces él hizo un calendario de vacunación. Si vos tenés las 2 dosis, la cobertura es muy, muy alta el primer año y luego se va perdiendo alguna cobertura año tras año, pero hasta el 5º año la cobertura es razonable. Por ahí un refuerzo después de una... Bueno, podría ser. No, está bien, se lo indicará a su médico. Claro. Pégale una llamadita a Marilu Quirós, de paso. ¿Por ahí? Recordad que Quirós es con Z, es diferente al mío, que es con S. Que todo el mundo, todo el mundo a veces me lo ponen con Z, pero el mío es con S. Pégale una llamada. Gracias, una llamada. Por favor, gracias por visitarnos. Un gusto recibirte. Fernán Quirós, el ministro de Salud. Hablando de ministros, se estrenan los cambios de ministros. Me gusta esto de Presti Petri.